No todo se reduce al éxito de cacería tras un ataque sorpresa desarrollado por algún animal salvaje que en el impulso de lograr su principal objetivo, que será alimentarse para poder sobrevivir un día más en la naturaleza, deberá de poner a prueba sus estrategias, que al parecer fueron fallidas porque la víctima logró escapar, de milagro, de la misma muerte. Bienvenidos a Naturaleza Salvaje. Esta cebra no parece notar que va directamente a la boca del lobo, literalmente, aunque en realidad sea el mismísimo cocodrilo, que dirige su rumbo en aguas peligrosas con un instinto asesino. Pero la cebra utilizará su último recurso, la mordida, para salir del problema en la que se metió, recibiendo esta también mordidas, pero no de consideración. Y cuando de repente, tras el primer escape épico o heroico, otro cocodrilo aparece en escena, iluminando, por extraño que parezca, una vez más, la suerte de la cebra, que con heridas logra escapar, con vida, para sorpresa de muchos. Se sabe que las hienas son carnívoras oportunistas y no desaprovecharán ni la más mínima oportunidad. Al parecer, este guepardo logró cazar, aparentemente una gacela, pero rápidamente aparecerá una hiena que querrá tomar provecho ajeno, pero antes de devorar a la presa, será mejor alejar al guepardo. Pero ese impulso repentino le dará la oportunidad a la pequeña gacela de huir, luego de haber quedado quieta esperando la oportunidad mínima de escape, considerado probablemente como 1 en 1.000.000, configurando su supervivencia al límite. Esta pitón ya ubicó a su potencial presa, un murciélago que estaba muy próximo entre las ramas. Así, ya posterior a la emboscada, la serpiente constrictora se irá enrollando rápidamente para terminar por asfixiar a su víctima. Pero este murciélago luchará hasta el último minuto, extendiendo sus extremidades, buscando salir de la trampa mortal, y por extraño que parezca, luego de varios intentos logrará liberarse con claras señales de haber quedado sumamente agotado, y por suerte no cayó en un segundo encuentro con el estrangulador, porque la serpiente seguirá su rumbo, dándole así una segunda oportunidad. Por otro lado, no se debería subestimar al enemigo, y más si se trata de un animal violento, como un hipopótamo, que no tendrá la más mínima paciencia frente al sorpresivo acoso de una manada de leonas, donde este hipopótamo ya fijó su ataque a una de ellas, que por descuido recibe la más violenta de las mordidas, llegando a escapar la leona de la brutal arremetida. Pero ¿cuál fue el costo que tuvo que pagar? Una cámara trampa capturó una de las escenas más crudas jamás antes vistas, donde un ciervo aparece en escena, literalmente con el lomo destrozado, probablemente en un brutal encuentro con un oso, que también en otras escenas lo hemos visto atacar, dirigiendo sus letales mordidas sobre el lomo de un animal. Probablemente, unos cazadores ahuyentaron a la poderosa bestia y el ciervo salvó de repente su vida. Lo que nos indica que en la naturaleza salvaje no todo está aún definido para un cazador experimentado y a la vez curtido, porque hasta el más feroz de los animales se le podría incluso escapar, la paloma, metafóricamente hablando.